Regresamos otra vez, gracias a Kansu Soluciones Informáticas. Iniciamos con nuestro segundo curso en línea vía Facebook de Excel. Hoy día vamos a tratar todo el tema de la estructura de las funciones, cómo trabajan, cómo se elaboran, cuáles son los métodos de uso de funciones y sobre todo los argumentos que debemos enviarlo a estas funciones. ¿Listo? Para eso voy a crear una nueva hoja por acá desde mi estructura de Excel que tengo mostrando en pantalla. Voy a crear por acá una nueva hoja y vamos a empezar porque, ojo, que tenemos solamente 30 minutos de este curso gratuito de Excel para poder mejorar las habilidades. Ok, miren, vamos a empezar. ¿Cómo trabajan las funciones? Bueno, Excel tiene una gran cantidad de funciones bajo cualquier tema de estudio, ¿okay? Bajo cualquier carrera. Si nosotros quisiéramos conocer todas las funciones o querer ver la lista de funciones, para eso Excel nos muestra algo que lo llama biblioteca de funciones. ¿Dónde lo encontramos? Pues acá. En esta pestaña que se llama fórmulas, vamos a encontrar toda la biblioteca de funciones. ¿Okay? Están separadas en bloques de acuerdo al uso. Por acá como tenemos financiera, lógicas, texto, fecha, hora, búsqueda de referencia, matemáticas y algunas otras como cubo, información, web, compatibilidad, de ingeniería y de estadística. Una gran cantidad de funciones. ¿Listo? Y bueno, con Office 365 todavía se agregan algunas más. Pero, ¿qué tienen en común todas estas funciones? Para que nosotros podamos entenderlo y aplicarlo. Ojo, que aprender a usar funciones es relativamente sencillo. ¿Okay? El problema es cuando empezamos a aplicarlo. Porque aprenderlo es muy fácil y muy sencillo de aprender. ¿Cómo se estructuran estas funciones? ¿Cómo trabajan? ¿Qué le debo enviar a una función? Ojo que las funciones al momento de estructurarse siempre, como sabemos, debemos agregarle el símbolo igual para poder operar dentro de cualquier celda de Excel y luego debemos asignarle el nombre de la función, que puede ser cualquiera de todas las que están en esta biblioteca de funciones. ¿Ok? Entonces sería anteponer el igual, luego el nombre de la función, ¿listo? Y seguido de ello, nosotros vamos a agregarle lo que se le llama argumentos de función. ¿Ok? Y los argumentos de una función no son nada más que los datos que le vamos a enviar a esta función para que la función realice la operación, de acuerdo obviamente a la función seleccionada. ¿Ok? Pero, ¿qué tipos de argumentos nosotros tenemos o cómo los vamos a enviar? ¿Okay? Dentro de los conceptos básicos de Excel, Excel nos dice a nosotros que tenemos 5 tipos de operadores y dentro de ellos tenemos operadores de referencia. La clase de ayer habíamos hablado nosotros de las referencias de celda, pero así como hay referencias de celda, hay operadores de referencia que me permiten referenciar las celdas dentro de las funciones. ¿Okay? Eso es lo simpático de esto, que Excel trabaja 100% a base de referencias, que tiene operadores de referencia y referencias de celda, que no es lo mismo. Los operadores de referencia me van a servir dentro de las funciones y las referencias me sirven para yo poder ubicarme dentro de cada celda. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a poner el nombre de la función y dentro de la función vamos a agregarle los argumentos separados por estos operadores de referencia, que son dos. Voy a marcarlo por acá esta estructura, que todavía no termino de escribir la estructura. Son dos los operadores de referencia. Tenemos la coma o el punto y coma. Pero, ¿por qué coma o punto y coma? Porque eso va a depender de cómo está estructurado Excel, de acuerdo a la máquina donde se ha instalado Excel. Si la máquina donde se ha instalado Excel está configurado por un idioma que no es latinoamericano, es probable que te pida punto y coma. ¿Ok? Y si está para el lado latinoamericano es probable que te pida coma. O sea, pero ¿quién me lo va a definir? No lo defino yo ni la teoría, lo define Excel. Excel te va a decir a ti cuando empieces a estructurar tu función qué es lo que necesitas. ¿Ok? Para separar esto que se llama argumentos. ¿Ok? Esto sería un operador de referencia. Y luego tenemos el otro operador de referencia que serían los dos puntos.
¿Ok? Este operador referencia de 2 puntos me va a permitir a mí hacer referencias dentro de las funciones, pero a rangos de celda, a un grupo de celdas en gran cantidad. ¿Ok? Me va a permitir hacer eso. Entonces, estos van a ser los que me van a ayudar a mí a separar los argumentos de una función. Y los argumentos de una función, ¿cómo lo vamos a estructurar? O sea, digo igual nombre de función y luego voy a escribir acá los argumentos. ¿Cuántos argumentos puedo tener de acuerdo a la función? Que van desde 0 argumentos, porque hay funciones que no te piden argumentos, hasta 255 argumentos que yo puedo tener también dentro, dependiendo de la función que voy a utilizar. ¿Ok? Y estos argumentos, por ejemplo, voy a poner argumento 1, punto y coma, en el caso que me pidiese punto y coma, o coma, argumento 2, y en el caso que la función me permita rangos, sería rango, con eso, un rango de argumentos que vienen separados con los 2 puntos. ¿Ok? Acá yo lo voy a separar así los argumentos, por ejemplo, argumento 1, argumento 2, y te va a pedir los argumentos. Pero ¿qué tipos de argumentos yo voy a poder enviar a estas funciones? Existen 4 tipos de argumentos. ¿Listo? Por un lado tenemos los argumentos de tipo texto. Tenemos los argumentos de tipo número. Y tenemos los argumentos, como tercero, de referencias. Y el último, que son los argumentos que engloban a otra función. ¿No? A otra función. Bueno, ahí los acentos me falta por ahí, pero no hay problema. Dice, nosotros podemos enviarle como argumentos texto, número, referencia u otra función. Cualquiera de estos 4 me soportan estas funciones. Esto es cuando yo quiero agregarlo mediante el teclado algún texto como argumento. Esto es cuando quiero agregarle mediante el teclado algún número como argumento. Esto es cuando yo le quiero enviar como argumento el valor de una celda referenciando a otra celda. Y esto es cuando yo quiero hacer fórmulas con funciones anidadas. O sea, yo puedo crear una función que tenga muchas funciones dentro, ¿ok? Para poder operar. Entonces, teniendo estos 4, yo por ahora vamos a hablar nosotros de estos 3. Esto de acá lo tenemos, como se dan cuenta, por acá. Funciones, uso de funciones básicas, funciones de uso cotidiano y funciones con fórmulas anidadas. Esto lo vemos en la clase número 5. ¿Ok? Esto de acá lo vamos a ver nosotros en la clase número 5. Así que esto de acá lo suprimo, porque por ahora vamos a ver cómo se estructuran las funciones a base de estos 3 argumentos. Así está, nombre, argumento 1, argumento 2, argumento 3. Entonces, para reflejar con ejemplo lo que hemos hablado en contexto de cómo se estructuran las funciones. Ojo, que todas las funciones tienen esta misma estructura. Pueden soportar estos argumentos y se pueden separar de acuerdo a la función los argumentos por coma o punto y coma o 2 puntos cuando son de rango. Ok, pero no me preocupo por este lado porque al final y al cabo, esto de acá nosotros lo vamos a estructurar ya ayudados por Excel, que es mucho más sencillo cuando empezamos a manejarlo. Voy a abrir otra hoja por acá y vamos a empezar con los ejemplos de lo que acabamos de hablar. Por ejemplo, si yo tengo valores acá, bueno, aunque son todos los mismos, voy a cambiar valores numéricos distintos por acá. Ya está. Miren, rapidito, voy a utilizar una función básica y una función avanzada de Excel. ¿Ok? Para que vean que las dos se estructuran igual. Ojo, que hay un concepto también en Excel que se dice que las funciones básicamente su nombre están estructuradas de acuerdo a lo que hace la función. Por ejemplo, si yo quiero sumar, tengo la función suma. Si yo quiero contar, tengo la función contar. ¿Ok? Así. Si yo quiero estructurar fechas, tengo funciones como hora, minuto, segundo. Tengo funciones como día, año, mes. ¿Ok? Y se llaman así, de acuerdo a lo que vamos a hacer. Entonces, no tendríamos nosotros mucho que pensar por ahí. Pero aparte de eso, Excel es tan sencillo que yo no necesito acordarme de todas las funciones, sino de más o menos decirle a Excel qué es lo que quiero hacer, para que Excel me muestre una lista de funciones con las que yo puedo ayudar. ¿Okay? Por ejemplo, si yo deseo sumar todos esos valores, yo lo puedo hacer utilizando este concepto de los 3 tipos de argumento. Lo puedo hacer sumando los números o haciéndolo referencia. Textos obviamente todavía no, porque no puedo sumar textos. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, igual suma. ¿Ok? Porque yo quiero sumar y miren, Excel me muestra una lista
de todas las funciones donde se encuentra la palabra sum, porque yo he escrito solamente las primeras palabras. ¿Ok? Yo acá puedo seleccionar, porque incluso cuando yo empiezo a moverme a través de estas funciones, Excel me va al costado, me dice qué hace la función. Entonces, básicamente, ¿yo qué haría? Simplemente ir ubicando y me dice suma las celdas que cumplen determinados criterios o condiciones, suma, devuelve la suma de los productos de rango de matrices correspondientes, suma todos los números del rango de las celdas, ¿ok? Y yo puedo autocompletarlo, estas funciones que aparecen en esta lista, de dos maneras. O sea, si yo me muevo a través del teclado con flecha arriba, flecha abajo, yo me ubico sobre la función y luego simplemente presiono tabulador, ¿ok? Y esto se va a completar, incluso si abre el paréntesis. ¿Okay? Ahora, si yo soy amante del uso del mouse, no quiero utilizar mi teclado, no conozco bien las ubicaciones de mi teclado, también le puedo dar doble clic y acá me dice suma y abre paréntesis. ¿Ok? Entonces, pueden manejarse de cualquier método. Al final, el método que a ustedes les sea más conveniente o más fácil de usar. Yo ya apliqué la función suma, ojo, pero alguno por ahí me puede decir, no, pero la función suma también yo lo encuentro en la parte superior. Listo, yo lo encuentro en la parte superior, ahí dice autosuma y yo lo sumo rapidito. Claro, pero el tema ahora es explicarles cómo se estructuran las funciones, porque puedes utilizarlo ese. Obviamente que después cuando quieras sumar algún valor utilizando criterios ya no te va a servir, ¿ok? Porque ya entran funciones avanzadas. Yo solamente voy a hacerlo para explicar el concepto de los argumentos. Digo, igual suma, número 1, número 2, y miren, acá ya Excel me está diciendo número 1, punto y coma, número 2. ¿Ok? Puede ser que alguno diga número 1, coma, número 2. Yo le debo hacer caso a lo que me dice Excel. ¿Ok? Porque de repente yo estoy viendo una teoría y en la teoría me dice suma, coma, y yo le quiero poner coma, coma, pero mi Excel no me pide coma, sino punto y coma me va a salir un error. ¿Ok? Entonces yo debo hacer caso a lo que me dice Excel. Pero tampoco no me hago mucho problema, porque bueno, si yo lo quiero hacer ingresando, por ejemplo, 15 números ingresados por el teclado, punto y coma, 13, punto y coma, 15 nuevamente, punto y coma, 18, punto y coma, 19. ¿Listo? Este es un tipo de argumento, números ingresados por el teclado. Y esto Excel lo va a sumar. Ahí está, miren, 80. ¿Ok? La función es nombre de función, argumentos de función y los paréntesis, que son los que engloban a todos los argumentos dentro de la función. Ahí está, esta estructura lo siguen todas las funciones. Acá estoy sumando. Ahora, esto es con cuando yo lo quiero enviar los números por el teclado. Ahora, si yo quiero sumar, listo, si yo quiero sumar, por ejemplo, acá están correlativos, pero voy a poner un número por acá, voy a poner otro número por acá, voy a poner otro número por acá. ¿Listo? Tengo acá, acá, acá y acá, números separados. ¿Listo? ¿Qué pasa si ahora no lo quiero enviar los argumentos de esta manera, o sea, los números ingresados por el teclado, sino yo quiero sumar? ¿Listo? Sumar los valores que tengo acá, este 15, el 15 y el 15 que está acá. Yo le puedo decir así, ¿ver? Clic, punto y coma, clic, punto y coma, clic. ¿Listo? Ahí yo estoy haciendo argumentos de referencia, porque estoy referenciando los valores de alguna celda. Ojo, que también a estos valores que lo estás referenciando, lo estás referenciando de manera relativa, también le puedes hacer de manera mixta o de manera absoluta. Lo puedes enviar, o sea, puedes enviar, me ubico acá, por ejemplo, a esta, y le presiono F4 y lo tengo una referencia de manera absoluta. ¿Ok? También puedes hacer eso. Esto de referencia lo vimos en la clase de ayer. El que quien no estuvo en la clase de ayer todavía puede entrar acá en sus soluciones informáticas y ver el video de las referencias que vimos la clase de ayer. Ok, también lo puedo hacer así. Entonces yo tengo acá referenciados. Ojo, que cuando tú usas una sola función, no función anidada, una sola función como es el caso, Excel no necesita cerrar el paréntesis. ¿Ok? Simplemente presionas Enter y Excel automáticamente lo va a cerrar por ti el paréntesis. Miren, voy a borrar el paréntesis y voy a presionar Enter y ahí está, miren, lo completó. Si yo regreso ahí, el paréntesis ya fue cerrado. ¿Listo? Pero ahí tengo referencias de esta manera. Pero también yo puedo hacer, ojo, yo también puedo hacer referencias, porque nosotros ya vimos los argumentos de números ingresados por el teclado. Ahora acabo de ver argumentos de referencias de celda. Pero también yo puedo hacer argumentos de referencia, pero de rangos. ¿Listo? O sea, sumar todo este paquete. Acá
voy a cambiar. O sea, no quiero sumar, sino quiero sumar todos estos valores, que es un rango de datos continuo. ¿Ok? Simplemente voy a seleccionar todos los valores y presiono Enter. Y si ustedes se fijan, acaba de crear un argumento de referencia. Ahí están los dos puntos. Por eso les decía, esos son los operadores de referencia, pero que en realidad en el uso cotidiano nosotros no lo tocamos, porque Excel lo elabora o lo estructura por nosotros. Ya tengo de referencia. Tengo de referencia de celdas y referencia de rango. Pero yo puedo combinar las dos. O sea, yo puedo sumar referencias de rango y al mismo tiempo referencias de celda. ¿Okay? Lo puedo hacer de manera manual o puedo ayudarme de un artilugio, digamos así, ¿no? Digamos que utilizando el teclado para poder yo seleccionar valores de muchas posiciones. ¿Okay? Voy a hacerlo. Voy a sumar todos estos valores más estos valores que están separados. ¿Ok? Asumiendo que por acá hay valores que yo no quiero sumar, porque alguien me puede decir, bueno, está bien, si tú quieres hacer eso, entonces mejor envíale un rango de esta manera. ¿Listo? Obviamente Excel va a sumar todos los que tienen valor, los que no tienen no lo va a sumar y me va a devolver un valor correcto. Pero ¿qué pasa si acá sí tienes valores? ¿Ok? Y si tienes valores que tú no lo quieres, acá por ejemplo, tú tienes valores que no vas a utilizar en tus sumas, ¿verdad? Porque estoy utilizando una función solamente para entender el uso de las funciones. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, todas esas celdas que yo estoy pintando, estoy asumiendo que tienen valor. ¿Ok? Estoy asumiendo que tienen valor y las cuales yo no quiero utilizarlo para mis operaciones. Ahí lo he pintado para... Entonces yo solamente quiero sumar estos valores, esto y todo lo que está amarillo, asumiendo que tiene valor. Entonces yo le voy a decir así. Voy a borrar nuevamente esto y puedo decirle, a ver, quiero sumar este rango, punto y coma, esta celda, punto y coma, esta celda, punto y coma y esta celda. ¿Ok? Yo tengo acá, estoy combinando celdas, referencias de rango y referencias de celda dentro de una misma función. Y ahí yo tengo 1, 2, 3, 4 argumentos. ¿Ok? Ojo, esto de acá es un solo argumento. Es un argumento de rango. Se cuenta como un solo argumento. No vayan a pensar que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ya, yo tengo acá 5 argumentos. No, esto se cuenta como uno solo, puesto que la función suma te va a permitir hasta 255 argumentos. Pasado de eso, no. Alguna vez hice una pregunta por ahí y decía, yo podré sumar más del millón de celdas sabiendo que la función suma solamente soporta 255. Por ahí me decían, no. Claro que sí, porque si yo hago un rango a más de 1 millón de celdas, un solo rango yo le envío a la función suma un argumento, porque se cuenta como un argumento. ¿Okay? Un rango se cuenta como un solo argumento. Ya está. Voy a cerrar acá y lo he sumado, miren, ahí está la suma. Pero yo lo he hecho de manera manual, obviamente. Le he dado clic. Ahora, el otro método más sencillo que Excel lo va a estructurar, todo esto lo va a estructurar por mí. Voy a borrar nuevamente. Es utilizando mi tecla de función, mi tecla control y simplemente marcar rangos. Vuelvo a repetirlo. ¿Ok? Por ejemplo, presiono control, marco este rango, no suelto la tecla control, le doy clic acá, le doy clic acá y le doy clic acá. Los puntos y comas Excel solito lo estructura por nosotros. Porque al presionar la tecla control, yo le estoy diciendo a Excel que voy a hacer una selección de celdas de diferentes posiciones, incluidos rangos. ¿Okay? Para aquellos que manejan Word, este uso de la tecla control también se hace para hacer selecciones múltiples de diferentes posiciones en Word. Acá en la tecla control se utiliza casi similar. ¿Okay? Y me permite hacer esto. Presiono Enter y lo he sumado. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo dos tipos de argumentos. Los argumentos de números ingresados por el teclado, que fue sumamente sencillo de aplicar, y los argumentos de referencia, que a la larga son dos tipos, de rango y de celda. Y como se dan cuenta, nosotros lo podemos combinar. Y yo lo puedo enviar a mis funciones de esta manera. Ahora, si nosotros vemos el tema de cambiar la posición, ¿qué pasa si yo tengo por acá otros valores? ¿Listo? Tengo por acá otros valores. Listo. En la clase de ayer, cuando vimos las referencias, nos dimos cuenta de que las referencias son movibles. Entonces, ¿qué pasa si a mí me dice, no, te has equivocado, no deberías haber sumado los de acá, sino los de acá? ¿Okay? No estos valores 15, 13, 15, 18, 19, sino 45, 14, 15, 14, 14. Yo no voy a irme acá a borrar y luego volver a referenciar. ¿Ok? Yo no quiero cambiarme, porque si yo tengo una función anidada, es complicado borrar todo y volver a estructurar.
Entonces, yo lo que puedo hacer es, igual que lo que hicimos ayer, mover todo el rango. Simplemente me ubico en las líneas del costado y muevo el rango. ¿Ok? Presiono Enter y ya lo cambié la operación. Ahora, ¿qué pasa si yo he sumado todos estos, pero ahora me dicen, te has confundido, deberías haber sumado hasta la referencia de celda G12, hasta acá, donde está marcado la celda activa? Ahora, si yo voy acá, ¿qué? ¿Voy a volver a borrar para hacer el rango de nuevo? No, porque los rangos, así como se pueden mover de un lugar a otro, también se pueden ampliar o disminuir. Entonces yo, acá hay estas celdas tienen unos cuadros, ¿lo ven? Unos puntos, unos cuadritos a los extremos. Yo me ubico ahí, aparece una flecha de doble, perdón, sería una flecha de doble punta, digamos así. Aparece ahí y yo lo arrastro y lo hago crecer mi rango. La función no le estoy tocando para nada. O lo puedo hacer pequeña. Hasta ahí. Y ahí sigue el rango pequeñito. ¿No? Lo puedo hacer más grande. Ojo, que si fuese el caso de esto, que es una sola celda, lo puedo convertir en rango, sí, porque lo puedo ampliar, miren. Y esto se acaba de convertir en un rango. Mi función no lo he cambiado. He cambiado las referencias, he cambiado, más no la función. Esto me va a ser muy útil cuando empiece a trabajar con función de sanidad. Por ahora me van a decir, claro, pero acá la función suma se puede hacer todo porque es más rápido. Claro, puede ser, pero en la función de sanidad ya te cuesta querer cambiar todo solamente por mover un rango. ¿Ok? Con esta presiono Enter y mi operación ha cambiado. ¿Listo? Acá es el caso de estas dos funciones. Ahora, me falta un tipo de argumento, que es el argumento de tipo texto. Y acá hay un concepto con argumentos de tipo texto. Voy a abrir otra hoja por acá para hablar de los argumentos de tipo texto. Ojo que para trabajar con textos tendría que utilizar funciones de texto. ¿Ok? Porque si nos vamos a la biblioteca, acá hay funciones de texto que también son amplias. ¿Ok? Listo. Entonces yo voy a utilizar funciones de texto. Que dentro de las funciones de texto también pueden agregarse referencias de celda. ¿Okay? Pero acá hay un tema de diferencia entre los tipos de argumentos ingresados por el teclado y los tipos de argumento referenciados dentro de las funciones de texto. Por ejemplo, si yo quiero, voy a tener por acá, por ejemplo, el nombre José de los de la Cruz, lo voy a poner de la Cruz. Listo, de la Cruz, perdón. Bueno, y por acá, no sé, voy a poner otro. O voy a trabajar solamente con eso. ¿Listo? Vamos a suponer que yo los quiero juntar a estos dos. ¿Listo? De tal manera que aparezca José de la... Bueno, obviamente está en mayúscula acá. De la Cruz. ¿Listo? Que aparezca en una celda así. Ok, yo los quiero juntar. Yo le voy a utilizar una función nada más. Luego ya vamos a hablar de más funciones de uso cotidiano. Ahora solamente es cómo se estructuran las funciones. ¿Ok? Entonces yo le voy a decir... Por ejemplo, quiero juntarlos, para eso tengo una función que se llama concatenar. Y acá está, concatenar. ¿Listo? Esta función aparece con un símbolo acá amarillo. Es porque esta función está por compatibilidad. En Excel 2019 en adelante la función concatenar está quedando desfasada. ¿Ok? Solamente por compatibilidad de versiones antiguas se mantiene. Yo lo voy a utilizar, no hay problema, porque esta función es de uso común y cotidiano. No lo ha sacado Excel de la lista, lo mantiene por compatibilidad, porque ahora está esta función concat, ¿ok? Que es otro tipo de función de concatenación que luego ya lo vamos a poder ver más adelante. Voy a darle concatenar, ¿listo? Y yo los voy a juntar, este valor José de la Cruz. Yo puedo enviarle como argumentos o la referencia, ¿listo? O le puedo enviar el nombre José y el nombre de la Cruz. Voy a hacer lo siguiente. Si yo quisiera enviarle el texto escrito por mi teclado, el concepto es claro. Todo texto que forme parte de fórmula, función o formato condicional de Excel debe ser ingresado entre comillas. Entonces, si es así, yo le pongo comillas, digo José, cierro comillas, listo, punto y coma, abro comillas y le digo de la Cruz. Listo, y cierro comillas. Porque así me dice el concepto. Cuando yo presiono Enter va a aparecer José de la Cruz, pero todo junto. Ok, José de la Cruz todo junto. Ok, no junta. Ahí me falta una separación, porque acá tengo José y acá hay un espacio vacío y luego de la Cruz. ¿Listo? ¿Por qué sucede eso?
Porque obviamente yo no le estoy diciendo a Excel que hay un espacio. Yo le podría dar un espacio acá. ¿Listo? Porque en informática el espacio, ese espacio tiene valor. ¿Ok? Tiene un valor. Por eso que si yo no lo pongo simplemente lo junta. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, a ver, concatenar, y concatenar me pide argumentos? Cada uno de estos argumentos, ¿qué son? Son solamente valores que me van a permitir a mí juntarlos. ¿Okay? Yo lo puedo decir, a ver, comillas, espacio, comillas, punto y coma. Y eso le va a generar un espacio. ¿Ok? Ojo, tengan en cuenta que el espacio en informática tiene valor, y en Excel el espacio es contabilizado como si fuera un valor de tipo texto. Por eso que tengo que ingresarlo entre comillas. No le puedo ingresar un espacio sin comillas porque no lo va a considerar Excel. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. Yo voy a presionar Enter ahí y se ha completado. Ok, bueno, con esto ya he terminado la función, pero también a las funciones de texto le puedo enviar referencias. Por ejemplo, esto de acá le voy a decir igual concatenar, ahí está, y le digo, lo envío. Obviamente cuando es referencia, esto es un texto y es otro texto. Como es referencia, yo no lo voy a ingresar entre comillas, porque el concepto dice solamente cuando son ingresados por el teclado va a ir entre comillas. Cuando lo hago referencia, no. Punto y coma, y luego le digo de la cruz, cierro paréntesis, y obviamente va a aparecer sin este espacio. Listo, porque yo puedo combinarlos también. Yo le puedo decir que los argumentos sean de esta manera y acá en medio agregarle un argumento de tipo texto, pero ingresado entre comillas. Tengo argumento de referencia, argumento tipo texto entre comillas y argumento, ¿ok?, de referencia nuevamente. Pero ¿qué pasa si yo acá luego le quiero agregar un número? Por ejemplo, 2000. ¿Listo? Pero es un número, ¿cómo se va a poder juntar? Claro, no hay problema. Los números no necesitas ingresarlo entre comillas, así formen parte de funciones de texto. Por ejemplo, yo presiono Enter y lo va a concatenar con 2000. ¿Listo? No lo he ingresado comillas porque los números no necesitan ingresar comillas, que quede claro, solamente los textos. ¿Ok? Y ya lo tengo. Esta es una función de concatenación. Lo utilicé para explicarle el tema de los argumentos, nada más, porque el tema de hoy es básicamente la estructura de las funciones. ¿Ok? Con esto yo ya tengo explicado los tres tipos de argumento, pero yo hablaba de un tercero, que era de un cuarto tipo de argumento, que obviamente no lo voy a tocar ahora, porque eso forma parte de la clase 5, que es fórmulas con funciones anidadas. ¿Listo? Entonces hoy día nosotros solamente hemos aprendido cómo se estructura la función y qué tipos de argumentos puede recibir las funciones. Y bueno, y todas las funciones son iguales en estructura, no en operación, pero en estructura son todas iguales. ¿Ok? Te van a pedir el nombre de la función y luego los argumentos. Y los argumentos los vas a poder enviar de distintos tipos. Ojo que, claro, enviándole el argumento que efectivamente pide la función. Porque si te pide un argumento X y tú le vas a enviar un argumento Y, obviamente no va a operar. Te va a salir errores. ¿Ok? Existen 8 errores en Excel que uno debemos aprender a reconocerlos para que cuando empecemos a trabajar con las funciones no se nos haga complicado entenderlos. ¿Listo? No forma parte de estos 5 días, pero voy a intentar ingresarlo, esto de los errores en Excel, para que sea mucho más fácil de entender para ustedes el uso de las funciones. ¿Listo? Con esto yo he terminado por el día de hoy el tema de las funciones, del trabajo, de cómo funcionan, de cómo trabajan, de qué argumentos soportan. Nos vemos hasta el día de mañana. 30 minutos completos y listos para que ustedes puedan mejorar el uso de su hoja de cálculo en Excel. Les agradezco por su participación. Nos vemos